atacado la cabeza del régimen. ¿Terminará la guerra pronto? Muki Tenenbaum está con nosotros. Hola, Muki, buen día. Le agradecemos el contacto y es la primera pregunta, ¿no? ¿Qué pensás? Bueno, primero que hay noticias que están cambiando un poco el panorama. Por un lado, Pakistán le avisó a Irán que ellos tienen un acuerdo con Arabia Saudita de defensa, que si llegan a disparar contra la Arabia Saudita, Pakistán tiene que salir a defender a Arabia Saudita. Bueno, dispararon contra Arabia Saudita. Contra por eso dije que es importante. Sí. Acaban de disparar por segunda vez. Correcto. Y vamos a ver cuál va a ser la respuesta de Pakistán, pero Pakistán lo dijo oficialmente. Pakistán es, recuerdo todo el mundo... ¿Y qué pasa si responde Pakistán? Bueno, Pakistán tiene un límite, tiene una frontera grande e importante con Irán. Pakistán puede invadir Irán. Territorialmente, Sí. es decir, en vía terrestre. Podría podría, no estoy diciendo que va a haber una invasión. Sí. Pero Pakistán, no nos olvidemos tampoco de que es una potencia nuclear, Pakistán. Muki, dos preguntas acá rápidamente. Estamos hablando de una Pakistán que no es que está en paz completa. Pakistán está con Afganistán en su propio tema en este momento. Y por ataque a Arabia Saudita nos referimos a qué? Más allá de las embajadas y puntos militares estadounidenses, es decir, ¿está esperando que ataquen un aeropuerto de Emiratos Árabes para ellos poder invadir? ¿O cuál sería esa línea roja a cruzar? No, Emiratos no, porque no es parte del acuerdo. El acuerdo es de Arabia Saudita. Arabia Saudita, quise decir, Arabia Saudita. Sí. No, lo que ya hubo hoy fue, por segunda vez, un ataque contra las refinerías de petróleo de Arabia Saudita. Ya no son las bases americanas. Ayer dispararon contra la CIA, contra los cuarteles de la CIA en Arabia Saudita. Correcto. Pero esto es una parte. La segunda noticia tiene que ver con que aparentemente hoy Israel y Estados Unidos bombardearon la frontera de Irak con Irán para permitirle eventualmente a las peshmergas, a los kurdos que están del otro lado, Irán está en el medio, acá tenemos a Pakistán, acá tenemos a Irak, para que ellos invadan eventualmente Irán. En Irán hay una minoría kurda muy importante, bastante perseguida por el régimen, y esto es lo que habló ayer Trump, de ayudar a las distintas milicias. Entonces lo que estamos viendo es la posibilidad, por lo menos la posibilidad, de un ataque desde dos lados de invasión de Irán, y ahí sí buscar cambio de régimen. Muki, es la primera vez que Estados Unidos e Israel trabajan de manera conjunta, ¿no? Para algo así. ¿Hasta cuándo Trump puede acompañar a Israel en esta escalada? ¿O puede existir la posibilidad de que en algún momento le diga yo llegué hasta acá, seguí solo si podés? Con lo que eso significa, no contar con el apoyo de Estados Unidos. A ver, según Trump, es Israel la que acompaña a Estados Unidos. Lo dijo, le preguntaron claramente y lo contestó él. Sí. La respuesta es no sabemos. No sabemos hasta cuándo, no tengo idea hasta cuándo. Es un ataque conjunto, pero Israel dice que ellos atacaron al régimen iraní acompañado por Estados Unidos. ¿Vos qué pensás? Yo vuelvo a repetir. El momento que Estados Unidos dijo eso para salir, porque se empezó a crear una interpretación de lo que había dicho Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, que va a venir a Argentina. De que me enteré, que viene a Chile y va primero a la asunción de Castro, ¿no? La semana que viene. Y entonces Rubio aparentemente se interpretó que él dijo de que ellos tuvieron que entrar a la guerra porque Israel atacó. Luego, cuando le preguntaron a Trump, dijo fue al revés. Israel tuvo que entrar a la guerra porque nosotros entramos. No importa. Ahora es un tema de versiones. Internamente, Muki, ¿qué sucede? Porque uno puede tener el factor exterior de varias potencias que intervienen en Oriente Medio, pero internamente es necesario que haya algún tipo de conflictividad, que haya algún tipo de movimiento social. Lo vimos en las últimas semanas, en los últimos meses previo a la guerra, ¿no? Que internamente el pueblo de Irán quería un cambio. Sí, a ver, la parte interna hay que tomar en cuenta que hay tres grupos en Irán, y no dos como la gente cree. No hay gobiernos religiosos y antirreligiosos, o digamos anti-régimen. Hay un grupo en el medio muy grande que son los nacionalistas. Esto pasa también en Turquía. Es decir, tenés tres grupos. Son los nacionalistas son a los que vos tenés que estar mirando. Si vos bombardeás desde afuera, tenés un problema con los nacionalistas. Si vos invadís, los nacionalistas se van a poner al lado de los religiosos. Es decir, hay muchos problemas en este la invasión sería un riesgo. Sí, y además tenés que tomar en cuenta que probablemente la guerra en este momento esté por pasar en los próximos días a una guerra cibernética. Va a haber un intento probablemente no solo de Irán, sino de todos los locos que andan por ahí, ¿sí? Todos los grupos estos de terrorismo cibernético, que van a tratar de embromar especialmente los mercados, porque como los mercados están ahora muy lábiles, tratar de meterse y hacer, por ejemplo, causar, por ejemplo, que haya un pánico dentro de la bolsa, que no se paguen cosas, que se metan en el clearing, en el momento que hay que pagar las apuestas, no se puedan pagar. Ahora, y eso causa una crisis de desconfianza. También vemos una guerra informativa, ¿no? Todo el tiempo se filtran informaciones
de bombardeos de Israel que no ocurren y todo ese tipo de hechos por este tema del antisemitismo que se ha dispersado en el mundo, ¿no? Sobre todo con mucha influencia desde Europa. ¿Qué ves en esa guerra informativa? Bueno, esta guerra informativa pasa por más que todo por la inteligencia artificial en este momento. El uso de la inteligencia artificial, en una época si vos querías hacer una propaganda tenías que ir, o hacer un ataque propagandístico, tenías que ir a tenías un equipo que hacía Photoshop y lo cambiaba. Ahora cualquier señor con un dedo cambia lo que quiere. Y entonces lo que vos ves es una inundación de, por supuesto, datos falsos, armados, entre otros, por grupos antisemitas también, pero de todos, ¿sí? Tratando de confundirse una a la otra y nada de lo que vos ves o lees vale decir. No, y es muy difícil comprobar, muy además. Difícil, muy difícil, porque no es una foto de una persona, entonces vos ves que tiene 2 orejas. No. Esto es fotos teóricamente de un ataque satelital. Las voces. O las voces. Además, sí. Buki, quería llevarte al terreno geopolítico y volviendo a este tema de quién empezó qué, si es Israel apoyando a Estados Unidos o Estados Unidos a Israel. La realidad es que, como yo lo veo, y apóyame o no en esta idea, Estados Unidos no está en este momento con Irán por Irán, lo tiene por un mensaje directo a China. Así es. Mientras que Israel tiene esta doctrina histórica de defenderse de Irán, así sea de manera unilateral, pero que hoy cuenta con el apoyo de los Estados Unidos. Vos decís que en realidad el objetivo principal de Estados Unidos es China. Y por supuesto. Y China se mantiene en silencio todavía. Ahí va mi pregunta. China se ve afectada porque ya no recibe este petróleo sancionado que tenía Irán. ¿Se va a mantener, según tu mirada, in deeply concerns, en un mensajito de pedimos a todos que por favor dejen pasar el petróleo, o ves un accionar más fuerte? No, China no puede. No es que no quiere. China no tiene el poder para poder influir en lo que está pasando. Todo lo que le queda es tratar de tener los dividendos de nosotros estamos a favor de la paz. Eso es todo lo que puede hacer China. Desde el punto de vista del petróleo de China, China tiene acaparado varios millones de barriles de petróleo antes de la guerra. No son tontos, ellos juntaron, pero tienen 30 días. Si en estos 30 días no se resuelve, ahí tiene un problema importante China con el petróleo, se lo tiene que comprar a Rusia, y quien está ganando de esta historia, increíblemente, es Putin y Estados Unidos. El gas es Estados Unidos, porque Estados Unidos es el segundo, el más importante, el que suple a todo el gas que venía de Qatar, ¿sí? El gas, ¿sí? Recordemos, Qatar está del otro lado del estrecho de Hormuz, y para poder exportar el gas tienen que pasar por el estrecho de Hormuz. Para poder pasar del estrecho de Hormuz, ya Irán... Si después tenemos un mapa, me gustaría que lo veamos para poder justamente... Me encantaría poder mostrarlo. Sí, dar información gráfica sobre esto, ¿no? Ahora, esto que vos decís es muy cierto, ¿no? Por eso te convocamos, porque entendés todo sobre lo que pasa. Y algunos señalan que hay una alianza entre Trump y Putin en este sentido también, ¿no? No hace falta alianza, una convergencia de intereses. Convergencia, ahí está. Sí, mejor dicho. No hay alianza, no es que se sentaron entre ellos y No, claramente. Sí, a él le conviene, primero, que es divide y gobierna. Ayudar más a Rusia es desayudar más a China. Sí. Increíblemente. Claro. Pero son aliados. No, son aliados y enemigos. Son frenemies, dicen en inglés. Claro. Amigos y enemigos al mismo tiempo. Correcto. Entonces, él juega también a esa historia. China tiene un problema muy serio, porque China tiene una crisis económica gravísima, muy grave, y esto puede hundirla mucho más en una crisis económica. ¿Y cómo ves este límite que le puso Trump a Sánchez, al presidente del gobierno español? Bueno, era de esperar. Sánchez hizo algo que realmente me sorprendió muchísimo, porque ya no olvidemos de que ya lo estuvo molestando con el tema de la OTAN, que decía 2%, 5%. Pero esa es una discusión semántica casi. Acá no. Acá él se puso en un lugar donde Sánchez está tratando de salvarse electoralmente. ¿Pero Sánchez le tendría que haber prestado las bases militares como le pedía Trump? Primero no tiene que prestarle. Trump tenía razón. Según el acuerdo, Trump podía haber usado las bases. Podía usarlas. ¿Y hubiera hecho qué, España? Imaginamos que usado las bases y España que hubiera tomado las bases. Claro. No. Pero lo del Reino Unido es fuertísimo, ¿no? Decir que no hay un Churchill en este momento y hablarle de la islita de los indígenas, ¿no? Al gobierno del Reino Unido, fuerte de parte de Trump. Sí, ellos está enojado con ellos, y hoy se va a enojar con Canadá también. ¿Sí? Porque hoy salió Canadá, que al principio apoyó a Trump, y ahora salió en contra de Trump. Claro. Porque el primer ministro de Canadá, Carney, que es un político muy, muy importante, es un velero, ¿sí? En donde él ve, si se va para un lado, viene el viento, se va para ese lado, y si no se va para Se llama populismo eso en general, ¿eh? Y el factor tiempo... Es prolijo, que es un poquito... Porque se pone el tiempo como clave, ¿no? Ya Trump hablando de 4 o 5 semanas, pero con la antesala de otras guerras que fueron más extensas en el tiempo, pero también con esta segunda presidencia de Trump, que es más quirúrgica. Venezuela, por ejemplo, contradiciéndolo a la postura de Joe Biden con Ucrania, que hizo extender el conflicto en el tiempo. ¿Qué tipo de conflicto ves, y sobre todo en el tiempo como clave?
esto es difícil de pronosticar. ¿Qué va a pasar con el tiempo? Mira, mientras tanto, la pregunta ¿a quién le conviene el tiempo en este momento? Y todavía no está claro a quién le conviene. Lo que está claro es que a los iraníes no le conviene el tiempo. Claro. Porque además Irán tiene un conflicto interno también con la muerte de Jamenei y con la asunción de su hijo. Y una crisis económica, además, fenomenal. No es menor eso, no es solo para él afuera, también tiene el conflicto Pero la interno. crisis económica, viste, cuando vos tenés un sufrimiento mayor, los sufrimientos menores desaparecen. Sí, Esta es la verdad. Te estás bombardeando, no estás pensando en cómo llegas al fin de mes. Totalmente. La pregunta es cómo llegas al fin del día. Es sobrevivir hoy. Perdón por la analogía que voy a hacer, la comparación, yo sé, son antipáticas, pero en este momento te siento que sos como Israel. Tenés diferentes frentes por allá geopolítica de este lado interno. Me quiero quedar un poco con lo que trajo Vivi. Hablamos de Mojtaba Jamenei, el hijo. Estamos hablando de una transición de una teocracia inflexible a una dinastía teocrática militarizada. ¿Qué ves? Lo que yo veo es desesperación. Mojtaba nunca fue candidato en serio, era un tipo... Claro, no era el candidato natural. Claro, porque ellos eligen a alguien religioso, alguien que... Este es un hombre bastante ignorante, muy, muy mal visto entre las líneas de lo que se llama la línea de Qom. Qom es la ciudad sagrada de los... No es un intelectual. No es un intelectual, no es un experto en el tema. Y no les gustan las dinastías. Yo te recuerdo que justamente son una república ellos. Las dinastías, ellos están en contra. ¿Se puede rebelar el pueblo ante ese liderazgo, ante esa asunción del hijo de Jamenei? ¿Puede llegar a tanto? ¿Y puede llegar a qué? A rebelarse. Una guerra civil, dice ella, me parece. No lo creo, no lo veo. Primero hay que ver si está vivo, porque ellos dicen que está vivo, ellos dicen que lo eligen, pero nosotros, por lo menos de lo que parecía que se había muerto junto con Jamenei, con su padre. Claro. El hecho de que, y puede ser que todo esto puede ser hecho a propósito para tratar de distraer, porque además ellos tienen caos. Hay caos en este momento en Irán. ¿Cómo sabemos que hay caos? Acaban de tirar, Israel tuvo que tirar un avión iraní en el aire, ¿sí? Que era bastante fácil. Esto acaba de pasar. Acaba de pasar, hace un rato. Un avión de pasajeros, perdón. No, avión de guerra. Correcto. Los iraníes jamás sacaron los aviones afuera porque son viejos y porque saben que los israelíes en 2 minutos se lo bajan. Claro. La mejor fuerza aérea del mundo, con los mejores aviones, con aviones que tienen 30 o 40 años. Cuando mandaron 2 aviones a Qatar hace 2 días, hace 3 días, y hoy mandaron también el avión el avión es porque los mandos están disgregados. Ya cada uno toma decisiones solo. Mandar un avión, ¿sí? Que es mandarlo a morir directamente. Era obvio que no tenía ninguna chance. Ahora, yo te pregunto, porque esto es muy complejo, pero suponete que vos tuvieras que sintetizarlo en una idea muy breve. ¿Vos dirías que por primera vez el régimen iraní que sustenta el terrorismo o gran parte del terrorismo internacional está a punto de caer? O sea, que es una lucha en ese sentido de binaria o es muy arriesgado y simplificador? Mira, Trump siempre va a preferir la castración, siempre va a preferir dejar el régimen y que no pueda hacer daño. Esto es lo que hizo con Venezuela, es lo que quiere hacer con Cuba y es lo que va a hacer con Nicaragua. ¿Qué concepto el de la castración? El concepto es castración, es castra. La idea es castrar porque de esa forma lo que haces es, le sacas el veneno a la víbora, se terminó, no te importa ahora que muerda. ¿Sí? Ya se terminó. Bueno, es su discurso, es la base de su discurso. Ahora es impresionante, perdón, ¿no? 8:30 de la mañana, vos entiendo que tenés información, Andy, y creo que la producción también. Contale, hay información urgente porque está A relacionada con lo que sigue sucediendo en el transcurso de la mañana en el estrecho de Hormuz. A ver. Lo tenemos preparado, Juan, dale. Información urgente. Y atención, en Latinoamérica tenemos información. Hay ataque directo a un buque civil no militar en el estrecho de Hormuz. Esta vez, dice, un petrolero fue impactado por un misil cerca del estrecho. Hace segundos hablábamos de un cierre por falta de garantías, por el miedo a que estos buques pasen. Un Donald Trump que dice, necesitan garantías, los vamos a acompañar. Pero esto ya cruza la línea. ¿Qué implica en este momento un bombardeo a un barco petrolero en el estrecho de Hormuz, donde pasa de 5 barriles en el mundo, 1 completo en este cuello de botella? 20 millones de barriles diarios allí. Esto pudiera directamente, te lo digo así, en los próximos días elevar el precio hasta un 40%. Ayer hablábamos del aumento del petróleo 8% y podría esto llegar a un 40%, Hugo, Vivi, sí. Muki. ¿Por qué el estrecho de Hormuz es clave para el mundo hoy? Bien, el estrecho de Hormuz es una vueltita. ¿Viste? Los estrechos a veces uno los mira así, pero es una vueltita, es una cosa que hay que hacer así. Tal vez podamos ver un mapa. Yo sé que laburamos en vivo para la producción, pero para mostrárselo a la gente... Está bien, pero
todo el Golfo Pérsico, digamos, es una burbuja así horizontal. ¿sí? Este es el Golfo Pérsico. Entonces tenés arriba Irán, abajo Arabia Saudita, los Emiratos, Qatar, ¿sí? y Kuwait al final, y el estrecho, que es el camino a Europa, Asia, todos los lugares, que es un estrechito que tiene 23 kilómetros de anchura, ¿se dice ancho? De ancho. Sí. 23 de anchura, pero realmente son solo 3, porque solamente 3 kilómetros son navegables. Realmente es muy estrecho. Claro. Muy estrecho. Y lo peor, que como no es un estrecho así, sino que es un estrecho así, tienen que pasar los barcos haciendo esto y tienen que hacer muchas maniobras. Son muy vulnerables. Vino ayer Trump y dijo, los vamos a acompañar. Pero esto ya ocurrió, esto tiene historia. En 1980, ya en la guerra entre Irak e Irán, una guerra entre Irak e Irán, los dos hicieron todo para bloquear el estrecho de Hormuz. Estados Unidos dijo, vamos a salir a defender, y 2 barcos americanos se hundieron. Fue muy bravo, es muy difícil defender. Lo que dijo ayer Trump... Es una presión muy asimétrica, Muki. Al ser una presión tan asimétrica, es mucho más fácil para Irán, con un dron, con una mina naval, explotar cualquier barco que esté pasando allí. Mucha vulnerabilidad. Es un cuchillo de lado y lado, sin duda alguna. Y hablemos de la guerra de los drones, porque entiendo que Irán fabricaba, bueno, en Venezuela se fabricaban drones para Irán. Irán es un experto en la fabricación de drones, y hoy con los drones atacan, como pasó a las embajadas de Estados Unidos ahí en el Golfo, de otra manera, ¿no? Es una nueva guerra, una nueva fase del conflicto. A ver, la guerra de los drones, la gran guerra de los drones ocurre en Ucrania, ¿sí? Donde el 80% de las bajas son por drones. ¿Sí? Es decir, es muy impresionante. Hay imágenes, ¿no? que muestran cómo un dron sigue a una persona que no puede escapar jamás. ¿Cómo escapás de un dron? No podés escapar. Es imposible. ¿No? Y entonces está piloteado a distancia, bueno, es de película. Es de película. Los drones Shahid, que son los drones que fabrica Irán y que se los vendió a Rusia, ¿sí? Y que Rusia con los cuales son los drones con los que lucha contra Ucrania, cuyo tiene sus propios drones. Los drones estos Shahid son muy baratos. ¿Qué tiene de especial? Vos tenés que tirar un misil de $500,000 para parar un dron que cuesta 20.000. Claro. ¿Entendés? Ahora, ¿qué hizo Estados Unidos? Lo copió el dron y lo mejoró. Y Estados Unidos está usando drones ellos baratos para atacar a Irán. Muki, te quiero preguntar sobre nuestra situación, ¿no? Parándonos desde Argentina. ¿Cuán vulnerables somos ante este conflicto? A ver, no es un tema de vulnerabilidad. ¿Por qué? No tiene ningún sentido hacer un atentado a alguien que no importa en este momento. Los iraníes no tienen poder infinito. El poder que ellos tienen en este momento es qué pueden hacer ellos para revertir su situación. En la locura de ellos, yo creo que lo único que harían es un ataque o en Europa para obligar a los europeos, cosa que igual no va a funcionar porque los americanos no le prestan atención a los europeos. En otra época, si los europeos gritaban, los americanos les prestaban atención. O en Estados Unidos. O en Estados Unidos. Claro. Y en Estados Unidos va a ser un error garrafal, hacer un atentado, porque los demócratas, que hoy la mitad de los demócratas están en contra de la guerra, se van a dar vuelta todos. Totalmente. Ahora, hay células de Hezbollah en la Triple Frontera. De hecho, llegaron pilotos que se cree que son de la Guardia Revolucionaria iraní con el avión Entrosur hace algunos meses atrás en la Argentina. Digo, tal vez no sea el foco, pero el terrorismo... ¿Que hay células? Que las hay, ¿no? Claro, pero yo entiendo que la gente piensa en venganza. En este momento, viste, te dije, hay cosas más importantes, que la gente no está pensando en cómo llegar a fin de mes porque hay que llegar a fin de día. Están en otra en este momento. Ellos no tienen, no los veo a ellos organizando ni apoyando y va a distraer. Es decir, un ataque a la Argentina o en Chile o no importa. En algún lugar de Sudamérica. Saca el foco. Va a sacar el foco y no les sirve a ellos. No ganan nada con eso. Muki, gracias como siempre. Es un gusto tenerte. Te viniste deportivo, ¿no? Me vine deportivo. Sí, gracias. Pero no lo vamos a mostrar en este momento. No.